acá, ya en este punto, vamos a hablar en específico de un triángulo, recto, de uno de los triángulos, que es el triángulo rectángulo. Ahora sí vamos a hablar de ese triángulo, porque nos va a caracterizar varias cosas. ¿Qué nos va a caracterizar el triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo, que es este de acá, ¿se acuerdan que yo ahorita lo dije que tiene un ángulo recto? Es el único triángulo que tiene nombres en los lados. Este triángulo tiene que los que forman el ángulo recto se llaman catetos. O sea, estos dos que forman este ángulo se denominan catetos. Y el que los une se llama hipotenusa. Eso no lo vamos a encontrar en ningún otro triángulo. Listo. Los que forman el ángulo recto se llaman catetos. Eso no lo, vuelvo y repito, eso no lo vamos a encontrar en ninguna parte. Listo. Entonces, ¿qué tiene de particular? ¿Qué tiene de particular eso? Bueno, además de que ya también habíamos dicho ahorita, los ángulos que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. ¿Sí o no? Pero yo le doy entrada a Sergio, que está pidiendo entrada. Listo. Entonces, vamos a mirar entonces qué significa esto. ¿Qué se relaciona acá? Nosotros sabemos que en todo triángulo el ángulo recto más los otros dos ángulos debe medir 90 grados. Perdón, 180. Lo que quiere decir que la primera conclusión a la que podemos llegar aquí es que el ángulo alfa más el ángulo beta miden 90 grados. O sea, son complementarios. No se les olvide esa palabra. Complementarios. Porque son dos y suman 90 grados. Esa es la primera conclusión que podemos sacar. La segunda nos la va a dar Pitágoras, porque todos conocemos, yo creo que todos conocemos el teorema de Pitágoras o lo hemos escuchado aumentar. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Pitágoras dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Entonces aquí estoy poniendo hipotenusa, aquí, cateto 1, cateto 2. Eso es lo que dice Pitágoras. Y entonces, con este teorema, nosotros encontramos los ángulos, que son complementarios. Y con el teorema de Pitágoras encontramos la relación entre los lados. Pues con uno los lados, con otro los ángulos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos relacionar ángulos y lados? Vamos a mirar un ejemplo primero con Pitágoras. Ejemplo. Supongamos que tenemos este triángulo. Espérenme acá un momento, que yo lo dibujo. Tenemos este triángulo donde conocemos este lado que es 5, este cateto, pero no conocemos este cateto. Supongamos que necesitamos conocer. Espérenme un minutico, yo veo una cosa acá que me escribió mi coordinador.
Ya, ya, ya. Bueno, entonces miren, acá entonces tendríamos que utilizar el teorema de Pitágoras que dice que esta que es la hipotenusa elevado al cuadrado, este que es un cateto, también lo elevo al cuadrado, más este que es un cateto, el otro cateto elevado al cuadrado, cumplen el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a encontrar ese lado X, que es el que necesitamos, entonces ponemos aquí, esto es 25, esto es 9, paso ese 9 al otro lado a restar, esto me daría 16, y para quitarle el cuadrado a esa ecuación, lo meto todo en raíz, no les puedo olvidar tampoco, la raíz de 16 es 4, y resulta que 4 es igual a X. Esto me daría el valor, esto me daría el valor de ese cateto que no conocía. No quiere decir que siempre me... Vea, esto es muy casual que me haya dado así. Vamos a hacer otro ejemplo acá. Voy a hacer el triángulo en otra dirección. Los triángulos pueden estar en cualquier dirección y siguen siendo triángulos rectángulos. Entonces supongamos que aquí tengo este cateto que vale 2. Supongamos que aquí tengo este cateto que vale 3. Bueno, pongamos que aquí vale 3. Y no tengo este otro cateto. Entonces vuelvo a Pitágoras para que me ayude. Y digo, la hipotenusa, que es siempre, vean, si aquí está el lado, el ángulo recto, la hipotenusa es el lado contrario. Si este es el ángulo recto, la hipotenusa es el lado contrario. De hecho, la palabra hipotenusa proviene como de tensado, muy tensado. Entonces es como si yo cogiera cualquier ángulo y tensar una cuerda entre las dos puntas. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a un cuadrado más un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esto me va a dar 9 y esto me va a dar 4. Voy a pasar ese 4 a restar y eso me va a dar 5. Y también lo tengo que meter en raíz, o sea, siempre va a ser igual. Y raíz de 5, la raíz de 5 no sale de la raíz, entonces digamos que este cateto equivale a raíz de 5. No pasa nada, este cateto vale raíz de 5. Es más común que nos encontremos con esos valores que no son exactos, a que nos encontremos con valores exactos dentro del teorema de Pitágoras. Raíz de 5. Entonces va a ser muy usual que necesitemos encontrar el lado. Si tenemos dos lados, o sea la hipotenusa de un cateto, o sea los dos catetos, o sea hipotenusa del otro cateto, yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar el tercer lado. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar qué pasaría en el caso de que yo tenga un ángulo y un lado. Entonces va a haber una relación que van a crearse unas relaciones en triángulos y lados llamados razones trigonométricas. ¿Qué son las razones trigonométricas? ¿Qué son? ¿Qué son efectivamente las razones trigonométricas? Son relaciones entre lados y ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Relaciono un lado o dos lados y un ángulo. Entonces, vamos a hacer nuestro triángulo. Vamos a volver a colocar
los ángulos, colocar aquí alfa y beta, y voy a colocarle letras para que establezcamos las razones trigonométricas. Razones. La primera razón trigonométrica se llama el seno y se va a abreviar como sen. Vamos a colocar seno sino sen, y equivale a decir, ahorita le explico qué equivale cada una de estas cosas. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahorita les digo qué significa cateto opuesto. Pero nos debemos ir aprendiendo esto. Coseno, que se abrevia cos, sería cateto adyacente. O sea, mire que relaciona catetos e hipotenusa, se llama cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, que se abrevia tan, equivale ya, mire que en estos dos utilicé cateto y cateto e hipotenusa. En la tangente ya no va a utilizar la hipotenusa, sino solamente los catetos. El cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso lo vamos a aprender por ahora. Se llaman razones trigonométricas. Y de hecho, estas son las razones trigonométricas principales. Principales. Son las principales. Lo ponemos aquí, principales. Ahí no se va a ver. Voy a ponerlo acá. Son las principales. Y ahora nos vamos a ir realmente a lo que vamos a hacer acá. Yo las voy a volver a copiar acá. Sen, cos y tan. Voy a copiar solamente como se abrevian. Pero les hace falta algo muy importante. El ángulo voy a coger yo, sea beta o sea alfa, para determinar si el cateto es opuesto a ese ángulo o es adyacente a ese ángulo. Entonces, cuando yo cojo el ángulo alfa, por ejemplo, yo digo, los catetos son B y C. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? Entonces me voy para acá y el cateto opuesto es B. Eso significa cateto opuesto, que esté opuesto al ángulo, que esté al lado opuesto al ángulo. Y el cateto adyacente, entonces será, y será. Bueno, la hipotenusa sí. Fernay, dime. Sí, sí, no, pero esas son secundarias. Espérate que con lo que nos aprendamos las principales, tendremos las secundarias. Listo, ya les voy a mostrar esas. Nosotros necesitamos aprendernos estas. Opuesto, cateto opuesto significa opuesto al ángulo. Y cateto adyacente significa al lado del ángulo. Este es el adyacente, está al lado. Y la hipotenusa, pues es la hipotenusa. No es opuesta ni adyacente. Entonces, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente. O sea, adyacente es este. También sobre hipotenusa. Y la tangente, ya no me voy a fijar ni siquiera en el triángulo. Ya yo sé que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, ya no me voy a fijar en el triángulo, sino que solamente pongo B sobre C. Y listo. Si voy a trabajar con el ángulo beta, que es el otro ángulo, voy a hallar también las tres razones trigonométricas. El seno sería cateto opuesto de beta. ¿Cuál sería el cateto opuesto de beta? Ya no es B. Si este es beta, el cateto opuesto es C. Aunque la hipotenusa siga siendo A. ¿Cuál es el cateto adyacente de beta? Este sería el adyacente. Entonces, el adyacente sería B sobre A. Y
pues va a seguir siendo C sobre B, o sea, va a seguir siendo opuesto sobre adyacente. Entonces, miren que yo necesito saber cuál ángulo me están hablando, si me hablan de alfa o beta, porque si yo no me sé cuál ángulo me están diciendo, tampoco voy a saber cuál es el cateto opuesto. Por eso es importante saber de qué ángulo me están hablando. ¿Listo? ¿Me están hablando de beta o me están hablando de alfa? Porque si yo no sé cuál es el ángulo del que me están hablando, tampoco voy a saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente. Entonces ahí hay una relación entre lados y ángulos. Le tienen que dar el ángulo. Yo les puedo decir, muchachos, vamos a calcular el coseno. ¿Coseno de quién? Si yo no pongo coseno de alfa o coseno de beta, usted no va a saber cuál es el cateto adyacente para ese ángulo. Es lo que preguntaba Ferney. Hay otras 3 razones trigonométricas que yo las llamo razones secundarias. Ya después de haber entendido las principales, ya las secundarias empiezan a ser la cotangente, que se abrevia cot, obviamente, la secante, que se abrevia sec, y la cosecante, que se abrevia CSC, porque no puedo ponerla otra vez como cos, porque se me confundiría con el coseno. ¿Por qué son secundarias? Porque yo ya voy a escribir lo mismo de las principales, pero en este orden. Entonces, miren, la cotangente va a ser adyacente sobre opuesto. La secante va a ser hipotenusa sobre adyacente. Y la cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Es como si yo escribiera esto al revés, en la otra dirección. Entonces lo voy a escribir así. Cateto, bueno, voy a abreviar cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estoy copiándolo al revés. Este de acá lo estoy copiando en el, como devolviendo. Coseno es, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. De hecho, uno dice que son así, son inversas desde este momento. O sea, estas dos son lo contrario. Estas dos son lo contrario y estas dos son lo contrario. Entonces, digamos que son funciones o razones inversas. Y se dice realmente, son inversas. Yo invierto esa y entonces yo ya puedo poner acá. Ya no me tengo que fijar en el triángulo, no me importa. Cotangente, secante, cosecante. Entonces, cotangente es C sobre B. Me estoy devolviendo. Secante es A sobre C. Y cosecante es A sobre B. ¿Listo? Acá, cotangente, B sobre C. Secante, eso sí me las tengo que aprender en orden. Secante, A sobre B. Cosecante, A sobre C. Entonces sí, tengo que saberme el orden. Pero el orden es muy fácil. Aquí está el seno, sigue coseno. O sea, simplemente le agregué al seno, le agregué una co. Luego sigue tangente y luego le agregué una co y dice cotangente. La secante y le agregué un cosecante. Entonces son seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y también hay otra forma de resolver este triángulo, esta relación acá, y es que miren lo bonito que pasa entre los ángulos complementarios. El seno y el coseno son iguales. El seno y el coseno son iguales. La tangente y la cotangente son iguales. Miren. Y la secante y la cosecante son iguales. O sea que cuando yo hago este lado, llámese este lado. Y eso es verdad en la vida real. Miren. Supongamos que vamos a poner coseno de 30.86 m. Esperen, bueno, ustedes no lo están viendo ahí. Pero coseno de 30, si lo tienen ahí. Y luego hagan seno de 60. También es 0.86. O sea, cualquiera, si usted coge seno de 20,
El seno de 20 es 0.34. Y tiene el coseno de 70, o sea, el complementario, también es 0.34. O sea, se cumplen los complementos. Se cumple esta relación que estamos estableciendo acá. Listo. Y eso se llaman razones trigonométricas. Razones trigonométricas, que es la relación que existe en triángulos y lados. Recuerden que acá, esas son las secundarias. Por eso yo las llamo secundarias porque dependen de las de arriba. Pero es bueno sabernoslas todas, pues, eso no está de más. Vamos a aplicar esto a diferentes triángulos, por ejemplo. Vamos a hacer unos ejemplos, unos ejercicios acá. Yo hago un ejemplo y ustedes hacen otro. Intenten hacer otro. Usted va a tener acá este triángulo. Así que este ángulo es alfa, este ángulo es teta. Vamos a decir que los lados se llaman M, N y O. Entonces vamos a hallar el seno de alfa, el seno de teta, el coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Lo mismo aquí, coseno de teta, tangente de teta, cotangente de teta, secante, cosecante. Entonces yo empiezo a resolver esta primera, que es que alfa, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y este va a ser el mismo. De una vez lo puedo poner. Resolviendo uno, resuelve el otro. El otro sería, el coseno sería cateto adyacente. Además, si ya cogí este, entonces tengo que coger el otro cateto. O sea, cateto opuesto, otra vez sobre hipotenusa. O sea, estos dos deben tener el mismo denominador. Entonces, obviamente acá sería M sobre N sobre O, perdón. Ya no necesito más el triángulo. La tangente es N sobre M. N sobre M, o sea, el numerador de ambos, de seno y coseno. Entonces aquí me daría N sobre M. Y ya empiezo a invertir. Entonces este sería, la cotangente sería M sobre N. Entonces aquí me daría M sobre N. Luego sería O sobre M. Entonces aquí sería O sobre M. Y luego sería O sobre N. Y aquí sería O sobre M. Y ya tengo todos. Todos estos te recuerda que son opuestos, esto es opuesto y esto es opuesto. O sea, opuesto es lo contrario, ¿cierto? Lo mismo acá, se debe cumplir, se debe seguir cumpliendo, que sean opuestos. Vamos a mirar, van a hacer ustedes este. Voy a dar 2 minuticos, 3 minuticos, que no me nada. Miren ahí lo que yo me demoré. Pues creo que les den 3 minutos. Nada más para que lo planteen. Nada más para que para que también construyan el triángulo. Vamos a poner aquí. Este ángulo se llama ángulo. Este ángulo se llama, vamos a poner el ángulo, a ver, gamma. Bueno, vamos a seguir con alfa, que son como los más comunes. Y aquí voy a poner X, Y y Z. X, X, Y y Z. ¿Listo? Es lo normal. Y van a hallar todos los ángulos. ¿Listo? Ese ángulo se llama phi, pues todas las razones trigonométricas, todo seno, coseno de cada uno de los ángulos. Ernei, dime.
Bueno, a ver. Vamos a hacerlo aquí. 3 minuticos. Bueno, listo. Vamos a resolverlo entonces, a ver cómo les dio. Ustedes mismos se van a poner ahí, no, pues se van a chulear si les quedó bueno o no, si les quedó malo. Listo. Vamos a mirar acá. ¿Cómo sería? Entonces, si voy a trabajar el seno de phi. Vamos a mirar acá. Pues tendríamos, voy a ponerlo aquí, seno de phi, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces sería cateto opuesto
sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y me empieza a devolver X sobre Y, Z sobre X y Z sobre Y. Si ahora quiero los de alfa, lo puedo hacer desde decir cateto opuesto sobre hipotenusa, o simplemente ya saben que estos van así en cruz. Que la tangente va a ser X sobre Y, que la cotangente, mirenla acá, que la cotangente empiezo a invertirlo, que la secante es Z sobre y que la cosecante es Z sobre X o la inversa del C. Entonces miren que no me demoré ahí 2 minutos, 1 minuto yo creo, pues, para hacer eso. Entonces fíjense en ustedes cuántas les salieron buenas y cuántas todavía no les salen bien. Si lo que yo tuviera, en este caso, fueran números, también puedo tener números. Normal. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Yo puedo tener números y utilizar Pitágoras. Puedo tener inclusive 2 números, utilizar Pitágoras para encontrar el tercero. Vamos a suponer que me van a pedir encontrar este, solamente este ángulo. Pero también me dicen que aquí vale 4, aquí vale, voy a poner 4, voy a poner 3. Aquí vale 4 y que no tengo este. Bueno, vamos a ponerlo aquí más bien. Ahorita no hallamos ninguno con hipotenusa. Y yo no puedo hallar las razones trigonométricas hasta que no encuentre ese valor de la hipotenusa. Entonces utilizo el teorema de Pitágoras. Entonces utilizo Pitágoras. ¿Cierto? Entonces, utilizo Pitágoras para que encuentre la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces esto me va a dar 9 más 25. Esto me va a dar raíz de 30, me da 34 y meto todo en raíz. La raíz de 34 ni siquiera se puede descomponer, porque la raíz de 34, miren, 34 tiene mitad 17, y 17 es un número primo. Entonces, raíz de 34 no se puede descomponer. Si pudiera descomponer, podríamos ver qué salía de la raíz, pero me quedaría así. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es hallar todo lo de beta, seno de beta, sabiendo que este es raíz de 34. Sería cateto opuesto, o sea, 3, sobre hipotenusa, o sea, raíz de 34. Coseno de beta es cateto opuesto, perdón, cateto adyacente, o sea, el 5, también sobre raíz de 34, que es la hipotenusa. Tangente de beta sería cateto opuesto y cateto adyacente, o sea, 3 sobre 5. Cotangente me empieza a devolver 5 sobre 3. Secante, sigo devolviendo, raíz de 34 sobre 5. Y cosecante, raíz de 34 sobre 3. Entonces, miren. Espero que se me quedó todo apeñuscado. Yo odio que me quede apeñuscado. Cotangente sería 5 sobre 3. Secante sería raíz de 34 sobre 5. Y cosecante sería raíz de 34 sobre 3. Ahí se me quedó todo. Entonces miren que yo puedo, si no tengo uno de los lados, también lo puedo encontrar utilizando Pitágoras, que Pitágoras me da herramientas para que yo encuentre el lado que me hace falta y luego pueda hallar todas las razones trigonométricas, basándome en eso.
Entonces es muy interesante tener ese tipo de cosas. Vamos a hacer otro de estos para pasar a los ángulos notables y ir terminando la actividad. Supongamos que tengo este y el ángulo que voy a hallar es, voy a hallar este de acá, θ. Y aquí vale 4, aquí vale 6 y aquí no sé cuánto vale. Sería cateto adyacente. Entonces vuelvo y utilizo Pitágoras y digo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Esto me da 36 y esto me da 16. Entonces paso ese 16 a restar. Esperen que va a guardar espacio también. Estoy viendo que por aquí no me va a dar, entonces voy a ponerlo acá. Hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de los dos catetos, de la suma de los cuadrados de los catetos. Esto me da 36, esto me da 16, esto me da 36 menos 16, esto me da 20 y lo voy a meter en raíz. Lo que quiere decir que esto me va a dar, esto sale de la raíz, pero vamos a mirar el 20. Voy a hacerlo por acá a un ladito, ahorita lo borro. Mitad 10, mitad 5 y quinta 1. Entonces tengo 2 a la 2 por 5. Y este 2 a la 2, me va a quedar así. 2 a la 2 por 5, este 2 a la 2 sale de la raíz, entonces me queda 2 raíz de 5. Eso debe hacer así para que me quede como más organizado. Entonces me queda 2 raíz de 5. Y ahora voy a hallar las razones trigonométricas. Ya sé que este vale 2 raíz de 5, bueno, o raíz de 20, como la quieran poner. Lo que pasa es que ese 2 raíz de 5 me va a ayudar a simplificar. Miren, ¿cuál sería el seno de θ? Sería cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa, que la puedo simplificar porque eso me daría 2 tercios. Eso también se puede simplificar, mitad y mitad. Coseno de θ sería cateto adyacente, que sería este que acabé de hallar, sobre hipotenusa, y también puedo sacar mitad y mitad, y me daría raíz de 5 sobre 3. Tangente sería, ya puedo coger estos o estos simplificados, puedo coger ya los simplificados. Puede coger 2 sobre raíz de 5. O puede coger simplemente 4 sobre 2 raíz de 5. Igual al simplificar mitad 2 y mitad me va a dar 2 raíz de 5. O sea, me va a volver a dar estos que tenía aquí. Me devuelvo. Cotangente sería lo contrario de este. Raíz de 5. Vamos a coger ahora sí los simplificados para que nos ahorremos un paso. Raíz de 5 sobre 2. Secante sería 3 sobre raíz de 5. Y cosecante sería 3 sobre 2. Entonces ahí estoy utilizando el teorema de Pitágoras para encontrar el lado que me hace falta, pero también estoy utilizando el teorema de, las razones trigonométricas para encontrar el resto de lo que necesito encontrar. ¿Listo? Entonces vamos ahora a hacer la última parte. Recuerden que esto les queda grabado para que ustedes puedan volver a mirarlo cuando tengan alguna duda. De hecho, es muy importante que esta clase hubiera quedado grabada. Así lo habíamos hecho allá en Cata. Es que está súper difícil para mí subir escalas porque tuve como una contusión otra vez en la rodilla, tuve un golpe y subir escalas allá, si de por sí era difícil, ahora sí que va a ser difícil. Entonces, bueno,
Miremos acá los ángulos notables. Cuando nosotros hablamos de los ángulos notables, estamos hablando de ángulos que nos van a servir para establecer esas razones trigonométricas de las que estábamos hablando. Entonces, va a haber tres ángulos notables con los que nosotros vamos a trabajar al principio, porque hay más. Pues hay más, después se los mostraré. Vamos a empezar con estos tres. Estos tres ángulos notables, que son ángulos que son tan importantes, que si ustedes caen en cuenta, son los mismos ángulos que tienen las escuadras. Por eso es que uno compra escuadras, ustedes, si son de dibujo, saben que uno compra escuadras de 45 y de 60, o de 45 y de 30, porque las escuadras tienen estos tres ángulos notables. Entonces, resulta que cuando hablamos de esos ángulos estamos hablando de los primeros cuadrantes. Cada uno de ellos está en el primer cuadrante. ¿Qué son cuadrantes? Son los cuadrantes del plano cartesiano. Miren, yo voy al plano cartesiano y vamos a mirar, si quieren, hasta, no solamente el plano cartesiano, sino que si quieren también hablar del transportador. El transportador tiene, esto me quedó todo mucho, todo feo. Entonces tengo aquí, digamos que este es el plano cartesiano. Entonces el plano cartesiano dice que el primer cuadrante, que es este, tiene los ángulos que van entre 0 grados y 90 grados. Pone todos los ángulos agudos que van entre 0, recuerda que eso se mide en esta dirección, contra las manecillas del reloj. El segundo cuadrante, que es este, se llaman cuadrantes porque son como cuadrados, miren que si yo lo cierro aquí se convertiría en un cuadrado. El segundo cuadrante va entre 90 y 180. Ese es el segundo cuadrante. El tercer cuadrante va entre 180 y 270. Y el cuarto y último cuadrante va entre 270 y 360 grados, que ya es el giro completo. Entonces ahí están los cuadrantes. Este sería el cuarto cuadrante. Cuando yo hablo de estos tres ángulos notables, estoy hablando del primer cuadrante. Como se pueden dar cuenta, 30, 60 y 45 están acá, ¿cierto? Pero esos mismos ángulos van a estar, o sea, muy similares, van a estar en los otros tres cuadrantes. Este ángulo va a ser 150 en el segundo cuadrante, 210 en el tercero y 330 en el cuarto. Este ángulo de aquí va a ser 120 en el segundo, 240 en el tercero y 300 en el cuarto. Y yo corro un poquito de este va a ser 135 en el segundo, 225 en el tercero y 315 en el cuarto. Vamos a mirar de dónde salen esos números y cuánto equivale cada uno. Para estos dos, yo me voy a aprender este triángulo. Con este triángulo yo puedo sacar todo lo que necesito. ¿Listo? Aquí está el 30, aquí está 60, porque son ángulos complementarios. Entonces no necesito dos triángulos, están en el mismo triángulo. Y el lado opuesto se llama 1, la hipotenusa 2, el cateto adyacente 3, pero este 3 lo meto en raíz. Vamos a aprender ese triángulo. Aprendemos. Y el de 45 es un triángulo también que es muy sencillo. Los dos ángulos aquí son de 45. Si son el mismo ángulo, recuerden lo que les dije ahorita, tienen el mismo lado, los mismos lados, los lados son iguales también.
Entonces este lado vale 1, este lado vale 1, porque son ángulos. Si los ángulos son iguales, los lados son iguales. Y este me diría 2, pero en raíz, por raíz de 2. 1 más 1, raíz de 2. Entonces, con esos triángulos yo puedo encontrar todos los ángulos que estoy diciendo ahí. Ya les voy a mostrar por qué cada ángulo, porque voy a explicárselos con este para que lo entiendan con los otros dos. Supongamos que aquí está el ángulo de 30. ¿Cierto? Que aquí también está el ángulo de 30. Siempre se miden con esta línea. Mire, yo nunca lo mido acá, siempre lo mido con esta horizontal. Ese es el ángulo de 30 y ese es el ángulo de 30. En cada cuadrante hay un ángulo de 30. Pero realmente este ángulo no mide 30 porque va desde acá que es el 0 hasta acá. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuánto mide este ángulo? Me voy hasta acá, que sería 180. Me voy hasta 180 y le resto 30. Miren acá. ¿Por qué le resto? Me voy hasta acá, 180 y me devuelvo 30 para poder encontrar este valor. ¿Y cuánto es 180 menos 30? ¿Es cuánto? 150. Listo. De ahí, de esto sale el 150. Vamos a mirar acá. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto valdrá este ángulo? A ver. Desde acá hasta acá. Entonces yo sé que hasta acá vale 180. Y si le sumo 30, ¿cuánto es 180 más 30? Sería 210. Entonces acá sería, yo lo pongo en una parte donde se vea bien. Y con otro color. 180 menos 30 es donde me da 150. Sería en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, en cambio, es 180 más 30. Y eso fue lo que me dio 210. ¿Cuánto da? 210. ¿Cuánto es? 210. Eso es 180 más 30. Y acá, vamos a irnos hasta acá. Entonces ya vamos acá, ya sabemos por qué vale 150, porque llego hasta 180 y me devuelvo 30, entonces me da 150. Hasta acá es porque llego a 180 y le sumo esos 30. Ahora vamos a mirar hasta acá. Hasta acá. Hasta acá es porque llego a 360 y me devuelvo los 30. Entonces acá es 360 menos 30. Y eso es lo que me da 330 en el cuarto cuadrante. Ese es el tercer cuadrante. Entonces de ahí salieron estos números de acá. 150 salió de acá. 210 salió de esta suma. Y 330 salió de esta resta. Pero todos realmente tienen el mismo valor. O sea, vamos a ponerlo acá. ¿Cuánto vale el seno de 30? El seno de 30 valdría cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto valdría el coseno de 30? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Si ustedes lo van haciendo en la calculadora, se dan cuenta que es verdad, vale esto. ¿Cuánto vale la tangente de 30? 1 sobre raíz de 3. ¿Cuánto vale la cotangente de 30? Me empiezo a devolver. Raíz de 3 sobre 1, pero es que el 1 no se necesita poner. De denominador, no. Yo lo dejo como raíz de 3. Secante de 30 sería 2 sobre raíz de 3. Y cosecante de 30 sería 2 sobre 1. Pero vuelvo y repito, el 1 no se necesita, entonces simplemente es 2. Miren lo que va a pasar aquí. Seno de 150. Seno de 210
y seno de 330 son los mismos. O sea, también es un medio, también es un medio y también es un medio. Voy a dejar un espacito un poquito más amplio entre estos. Que ya va a entrar a jugar unas cosas que son los signos. O sea, los valores como valores son los mismos. Como valores. Pero no como signos porque están ubicados en diferentes posiciones. Pero mire, el de 150, 210 y 330 son los mismos. Entonces el coseno también. El coseno es raíz de 3 sobre 2. Voy a ir dejando un espaciecito para el signo. Pero es como la repetición de la repetidera, mire. La tangente. 1 sobre raíz de 3. Mire que la de todos es 1 sobre raíz de 3. La cotangente. Raíz de 3. Raíz de 3. La secante. 2 sobre raíz de 3. 2 sobre raíz de 3. Y la cosecante, 2. En todos es lo mismo. Por eso es tan importante saberse esos ángulos. Con saberse el de 30, pero con saberse ese se sabe todas esas razones trigonométricas, todos esos ángulos. Vamos a ver qué cambia de los signos. Resulta que todos estos son negativos. Menos, lo voy a poner más grueso. Todos estos serían negativos, menos seno, y lo contrario, acuérdense que estas son contrarias. Entonces el seno es positivo, este también es positivo. Entonces miren, el segundo cuadrante, el seno es positivo y la inversa del seno también. En el tercer cuadrante también hay signos diferentes. En el tercer cuadrante, el que es todos son negativos, menos la tangente y su inversa. ¿Ya? Estas dos son las positivas. Acá eran estas dos, las demás son negativas. Y en el cuarto, esta es negativa y la única negativa es, positiva es el coseno y su inversa. Entonces miren, y acá obviamente todas son positivas. En el primer cuadrante todas son positivas, aquí no hay ninguna negativa. Entonces, ¿cuáles son las negativas? Aquí todas son positivas, aquí solamente el seno y su inversa. Aquí la tangente y la cotangente, y aquí el coseno y la secante. Vamos a aprendernos una frasecita para eso. La voy a poner acá. Todos, primer cuadrante, sentimos, segundo cuadrante, tantas, tercer cuadrante, cosas, cuarto cuadrante. Primer cuadrante, todos son positivos. Segundo cuadrante, el seno y su inversa. Tercer cuadrante, la tangente y su inversa. Cuarto cuadrante, el coseno y su inversa. Todos sentimos tantas cosas, me va a decir cuáles son las positivas en cada cuadrante. Y las demás las pongo negativas. Si el seno es positivo, pues también lo contrario del seno también va a ser positivo.
Si la tangente es positiva, la opuesta o la contraria de la tangente también es positiva. Si el coseno es positiva, la contraria es positiva. Las demás son negativas. Entonces, les va a quedar, les va a quedar de tarea, de taller, que ya lo voy a poner aquí en el Classroom, que ustedes hagan lo mismo que yo acabé de hacer con las de acá. Les va a quedar hacer con estas, o sea, el de seno de 60, 120, 240 y 300. Y 45 también les va a quedar hacer. Esto es lo que van a hacer de taller para entregar ahorita. Es que eso igual no les demora pues mucho, pero lo voy a dejar para todo el día pues. Pero ustedes van a hacer lo mismo que yo acabé de hacer, pero lo van a hacer con 60 y con 45. ¿Listo? Nos quedan faltando unos ángulos notables, que son los ángulos notables ahorita ya los voy a explicar, para poder terminar. Ferney, ¿qué me vas a preguntar? Ferney. Bueno, entonces vamos a mirar. Esperen que les voy a estar dejando aquí taller número 9, que es así de sencillito como les acabé de decir. Profe, una preguntita, es que en la calculadora nos aparecen pues ángulos inversos, como tangente inversa, coseno inversa. ¿Cómo utilizaríamos eso en unas operaciones de esas? Se los voy a enseñar, pero todavía no, porque eso son aplicaciones. Cuando aparecen las tangentes, las funciones inversas es para calcular el ángulo. Por ejemplo, a mí me dan esto. Me dicen seno es igual a un medio. Entonces, cuando se aplica seno a la -1 o seno inversa, le va a dar 30. O sea, le va a encontrar el ángulo. Va a decir, el seno vale un medio cuando el ángulo es 30. O sea, las funciones inversas se encuentran son los ángulos. Ok, profe, muchas gracias. Pero todavía no lo íbamos a ver, pues, pero bueno, ya que me lo preguntaste. Entonces, esperen. Y allá, esperen. Listo. Le estoy poniendo esto aquí. Vamos a hallar los últimos para que a ustedes les quede de tarea. Hallar los que hagan falta. Entonces, vamos a mirar este. Los últimos se llaman ángulos notables en el círculo unitario. Entonces, ¿qué es el círculo unitario? Pues como su nombre lo indica, es un círculo que vale 1. Entonces, vamos a poner aquí ángulos notables. Notables en el círculo unitario. Entonces vamos a mirar qué es el círculo unitario y por qué puedo hallar los ángulos notables. El círculo unitario básicamente, realmente es como si tuviéramos el plano cartesiano. Lo que pasa es que él va a estar acompañado de un círculo, que el radio de ese círculo es 1. Eso significa círculo unitario. O sea, el radio es esto, el radio es igual a 1.
Entonces, cualquier punto tiene radio 1. Entonces, ¿qué característica tiene esto? Que va a ser muy interesante. Y es que yo puedo formar un triángulo acá, donde aquí tiene la componente en X y la componente en Y. O sea, esto vale, perdón, esto vale X y esto vale Y. Entonces se forma un triángulo. Aquí está la X, aquí está la Y. Entonces yo puedo decir, ah, venga, entonces, ¿cuál es el seno de ese ángulo de teta? Es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa, que es 1. Ah, entonces no pongo la hipotenusa. Entonces solamente seno es igual a Y. ¿Y cuál es el coseno de teta? Cateto adyacente sobre hipotenusa, que es 1. Entonces no pongo la hipotenusa. Y encuentro una relación que va a ser fundamental en otras áreas. No sé, entonces tiene que ver cálculo, física. Que es que el seno es Y, se relaciona con Y y el coseno con X. Entonces entra a jugar otra cosa muy importante, los ángulos. Voy a ponerlo aquí un poquito más grueso para que lo vean. Aquí el ángulo es 0, aquí el ángulo es 90, aquí el ángulo es 180, aquí el ángulo es 270 y aquí el ángulo es 360. ¿Listo? ¿Qué tiene eso de importante? Tiene lo siguiente, que en este punto, como es un círculo unitario, la X vale 1, pero la Y vale 0. Que en este punto, que es 90 grados, la X vale 0 y la Y vale 1. Que en este punto, que es la X vale menos 1 y la Y vale 0. Y que en este punto, la X vale 0 y la Y vale menos 1. Entonces, en cada uno de esos ángulos, yo tengo la X, o sea, el coseno, y la Y. Vamos a mostrar aquí. Por ejemplo, seno de 0. Entonces me voy para este valor. El seno es Y, y aquí está la X y aquí está la Y. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 0? Entonces vale 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? El coseno dice aquí que es X, o sea que el coseno vale 1. ¿Cuánto valdría la tangente? La tangente valdría 0 sobre 1. O sea, 0, 0 sobre 1. 0 sobre 1 es 0. Pero miren la cotangente. La cotangente sería 1 sobre 0. Y eso no existe. Entonces ponemos esto. Es un infinito, una indeterminación. Miren acá. La secante. Se me dice, la secante es, recuerden que es lo contrario de esto. Pero todos los números tienen un 1 abajo, incluyendo el 1. Entonces, 1 sobre 1, me olvida 1. Pero la cosecante de 0, cosecante, sería, recuerden que eso también tiene un 1 debajo, sería 1 sobre 0, que eso no existe. Cuando el 0 está abajo, hablamos de que no existe. Entonces, con este punto, yo pude sacar todos estos valores para el ángulo de 0 grados. Voy a sacar de este, no va a ser de 90, sino que voy a hacer el de este, el de 270. Porque a ustedes les van a quedar todos los otros de tarea. Esta es la X y esta es la Y. Dice así, seno de 270. El seno es Y, o sea que el seno es menos 1. Menos 1. El coseno de 270 es la X, o sea, la X aquí es 0. Es 0. La tangente de 270 sería menos 1 sobre 0. Y cuando el 0 está abajo, eso da una indeterminación. La cotangente de 270 sería 0 sobre menos 1. Cuando el 0 está arriba, da 0. Secante de 270. Aquí tiene un 1. Entonces me quedaría 1 sobre 0. Y eso me daría que no existe.
Y la cosecante sería, aquí hay un 1, sería 1 sobre menos 1, eso vuelve y me da menos 1. Y ahí tengo, con este puntico, saqué todos los valores de 270. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que en este círculo unitario, yo no necesito sino estos puntos de acá, estos puntos que ustedes están viendo aquí, estos de acá, en cada ángulo. Pero a usted les va a tocar sacar el de 90, el de 180 y el de 360, que finalmente el de 360 es lo mismo que el de 0, pero deben poner 360. Esa es la tarea que ustedes tienen junto con el de 45. Miren que aquí se los puse. Están los talleres número... No, esperen, yo veo. ¿Dónde es que? Ah, sí, taller número... A ver aquí. Luego que lo puse en trigonometría, si lo tenían que poner en taller, ya lo voy a compartir. Y si ustedes quieren verlo con calculadora, eso se sigue cumpliendo. Miren el taller acá. El taller es simplemente hacer esas relaciones. Está. Es 30 de octubre. No sé por qué no me quiere abrir. ¿Dónde lo puse? Ah, álgebra. Esperen, acá. Porque ya estamos como, llevamos ya ratico sin hacer talleres. Este es el taller de, ¿por qué no quiere? A ver. Pero les voy a mostrar algo. Miren que se cumple. Allá los ángulos notables de 60 y 45. O sea, lo mismo que yo hice con 30, ustedes lo hacen con 40 con 60 y 45. Y allá los ángulos notables en el círculo unitario de 90, 180 y 360. Es lo que les toca hacer. Tampoco les demora mucho y tienen todo el día. Lo puse hasta las 12 de la noche. El ángulo notable es en el círculo unitario. Listo. ¿Qué les iba a mostrar? Les iba a mostrar con la calculadora. Les iba a mostrar, por ejemplo, miren que se va a cumplir lo que está en la Jamboard. En la Jamboard dice que el seno de 0, vamos a ver, de 270. Yo borro esto acá. Vamos a poner aquí. Calculadora. Seno de 270. Miren. Queda menos 1. Miren, queda menos 1. Si vamos a hallar la tangente de 270. Tangente de 270. Nos tiene que dar error. Miren, matemático error, porque aquí hay indeterminado. Entonces, miren que se cumple lo que estábamos diciendo. Vamos a mirar con el de ahorita, con estos de acá. Por ejemplo, seno, o si quiere, bueno, seno de 30. El seno de 30 es 0.5, que es lo mismo que un medio. Un medio es 0.5. Vamos a hacerlo con el seno de 210, que es este de aquí. Seno de 210. Miren que me da negativo y me da 1.5. O sea, eso que está ahí es real, se cumple. 330. Me va a dar también negativo, miren, negativo, y también me da un medio. Miren que los valores son los mismos. Seno de 150 me va a dar positivo y también me va a dar un medio. Miren. Ustedes miren que no los estoy diciendo mentiras. Ustedes van a hacer esto mismo, esto.
con 30, 120, 240 y 300. Y luego 45, 135, 225 y 315. Y aquí van a ser también el de 90, que hace falta, el de 180 y el de 360. Y los van a anexar pues ahí al Classroom, y esa sería la tarea de esta semana. ¿Listo? Para que practiquen esto que estábamos viendo hoy. Y bueno, si es que nos vemos, yo les estaré avisando si ya el jueves podemos vernos normal, aunque esta semana hay normalidad en la universidad porque son las fiestas. Estén pendientes para que vean la programación, para que participen de las actividades. Entonces, de pronto también sería más práctico tener actividad virtual, pues así remota. Y, o si no, pues igual nos vemos allá. Listo, dependiendo lo que suceda, pero tenemos que avanzar en este tema y dejarlo listico para poder ver identidades y hacerlo del dominó trigonométrico, que yo creo que ya se los dejé, ¿cierto? Dominó. Pero en la otra clase les explico bien de qué se trata. Sea ya en la U o sea que nos veamos de manera remota, dependiendo de cómo ya pueda estar para subir escalas. El problema de allá es que no hay ascensor. Toda parte de ascensor menos allá. De años de ascensor. Pero bueno, muchas gracias entonces. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves, sea remoto o sea presencial. ¿Listo?